Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día son órbitas y estabilizadores, que es la última materia del curso. Y para contextualizarlo, nosotros estábamos parados aquí, en donde yo les dije que lo que iba a ocurrir era que ahora íbamos a comenzar a mezclar este concepto de permutaciones con grafos, ¿de acuerdo? Entonces, donde habíamos quedado era en esta diapositiva, en donde la pregunta es, dado un cuadrado, por ejemplo, podríamos pensar que los nodos son las esquinas, ¿de acuerdo? Dado un cuadrado, entonces, ¿cuáles permutaciones son las que definen isomorfismos sobre este cuadrado? Es decir, yo quiero aplicar una permutación, ¿de acuerdo? Y que este cuadrado siga siendo un cuadrado. Entonces nos dimos cuenta que nosotros podíamos buscarla, digamos, manualmente, cuáles eran todas las permutaciones que hacían estos isomorfismos, y aquí están anotados a la izquierda, digamos, que son 8. Primero que nada, siempre debemos recordar que la identidad es una permutación, ¿ya? A pesar de que no cambie nada por definición. Es una permutación y por lo tanto esta nos va a entregar la primera permutación que define naturalmente un isomorfismo. Siempre debería estar. Luego, aquí están las rotaciones en 90, 180 y 270, las reflexiones en la diagonal 1, 3, es decir, fijar estas dos partes que están aquí, el punto 1 y el punto 3, e intercambiar el 2 con el 4 en el fondo. ¿Ya? Y eso hace que si tuvieran una hojita, de hecho eso les iba a decir, sería muy bueno que para esta clase tuvieran una hoja y que fuera como un cuadrado, para que puedan entender bien el ejercicio con el que vamos a cerrar, digamos, los conceptos de la clase. Así que desde ya les voy pidiendo que tengan un cuadradito por ahí, una hojita, para que puedan imaginarse lo que les voy a estar comentando. Entonces tenemos las reflexiones en las dos diagonales, ¿cierto? Y luego tenemos reflexiones en el bisector perpendicular y, perdón, los bisectores que son tanto el horizontal como el vertical, es decir, pasar por aquí una línea e intercambiar el 1 con el 2 y al mismo tiempo el 3 con el 4, o bien pasar una línea por acá e intercambiar el 2 con el 3 y al mismo tiempo el 1 con el 4. Si nos damos cuenta, si buscamos todas las permutaciones posibles, ¿cómo se llama? Que nos saltamos las que definen los isomorfismos, nos damos cuenta aquí que es el factorial de 4 en el fondo. Tenemos 24 posibles combinaciones, pero de esas 24 solamente estas 8 hacen que mi cuadrado siga siendo un cuadrado. Bien, entonces vayamos introduciendo nuevos conceptos para comprender lo que son las órbitas y los estabilizadores. Si tenemos un grupo G de permutaciones de un conjunto X, veremos que la estructura de grupo matemático, ¿cierto?, lleva naturalmente a una partición de X. Podemos definir esta relación, esta colita de chancho, ¿cierto?, sobre X, que dice que X, colita de chancho Y, siempre que exista una permutación gamma, perteneciente al conjunto de permutaciones, tal que gamma de X sea igual a Y, ¿ya? Entonces podemos verificar que esto es una relación de equivalencia. Y aquí nuevamente está todos estos conceptos que yo le decía que lo bonito de este tema es que permite cerrar recordando muchas de las cosas que hemos visto en el curso. Entonces, si recordamos qué cosa era una relación de equivalencia, era una relación que cumplía con tres propiedades: con la reflexión, con la simetría y con la transitividad, ¿ya? Y vamos a ver que en efecto, esto es una relación de equivalencia porque es reflexiva, ¿cierto? Como la identidad es parte del grupo de permutaciones, yo sé que la identidad de X es igual a X para todo elemento X dentro del conjunto que estamos trabajando. Por lo tanto, tenemos que X es colita de chancho a X. ¿Ya? La simetría también se cumple. Si X colita de chancho Y, también va a estar Y colita de chancho X, ¿cierto? Así que va a cumplir efectivamente la simetría. Y finalmente es transitiva porque si X colita de chancho Y e Y colita de chancho Z, se cumple que X colita de chancho Z, ¿ya? Por simplemente la composición de estas permutaciones. Entonces, efectivamente, esta colita de chancho, que en realidad quiere decir como que estos no son equivalentes, por así llamarlo.
¿ya? Es como que, es decir, que lo primero está diciendo que X es siempre equivalente a sí mismo, ¿sí? Es simétrico porque si X es equivalente a Y también tiene que ser equivalente a X dentro del grafo. Y finalmente es transitivo porque si X es equivalente a Y y además Y es equivalente a Z, entonces naturalmente X debe ser equivalente a Z. Entonces vamos a definir clases de equivalencia para las órbitas. A esto lo vamos a llamar Gx, ¿ya? Gx es igual a Y, son todos los Y, perdón, que pertenecen al conjunto X, tal que existe una permutación gamma, tal que Y es igual a gamma de X, ¿ya? Para algún gamma perteneciente a las permutaciones. Y en particular, el G de los X que llevan a sí mismo es el conjunto de permutaciones que tienen a X como un punto fijo, ¿ya? A esto se le llama entonces los estabilizadores y se anota como G sub X. Entonces, en una permutación, recordemos que podían haber lo que habíamos dicho, ciclos degenerados, ¿cierto? En donde, por ejemplo, si el 5 lleva al 5, en realidad es un ciclo de largo 1, y eso es lo que vendría a ser como un estabilizador dentro de lo que estamos viendo. Mientras que las cosas que pueden intercambiarse, por ejemplo, que del 5 pasa al 2 y del 2 pasa al 5, eso lo que estaríamos diciendo es que son órbitas, ¿ya? Están orbitando a los estabilizadores. Entonces aquí, para ir aterrizando esto, tenemos un grafo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que A y B son equivalentes entre sí. D y F son equivalentes entre sí. Y además tengo estos tres pares de nodos en que yo puedo decir que H, I y J son equivalentes entre sí, sumado a que K, L y M también son equivalentes entre sí. Entonces eso está anotado aquí abajo. A y B están orbitando, entre comillas, al resto del grafo. Yo los puedo intercambiar, el A con el B, y este grafo va a seguir siendo igual. Es un isomorfismo en el fondo. Eso es lo que estamos buscando. El C no tiene a nadie más que sea equivalente dentro de este grafo. Por lo tanto, C es un estabilizador. D y F se pueden intercambiar entre sí, ¿cierto? Y todo el grafo va a seguir siendo el mismo. Entonces se define un isomorfismo y por lo tanto D y F son órbitas. E y G también van a ser estabilizadores porque son únicos. Por ejemplo, alguien podría pensar, pero profe, ¿por qué no intercambia el G con el C? No se puede porque no son equivalentes, se perdería el concepto de este grafo tal y como está dibujado acá. ¿De acuerdo? Así que la pregunta que nos va a interesar resolver es, ¿cuántas permutaciones definen isomorfismos dentro de un grafo? ¿Ya? Y si yo les pregunto aquí, ¿cuántas permutaciones existen que hagan que este grafo siga manteniéndose igual? ¿Cuántas creen que hay? Profe, Muchas es una respuesta válida, pero no muy precisa, ¿sí? una pregunta, ¿por qué H, I y J son equivalentes entre sí? Porque, por ejemplo, yo podría intercambiar el H con el I, pero al mismo tiempo voy a tener que intercambiar el K y el L. O podría intercambiar el H con el J y al mismo tiempo voy a tener que intercambiar el K y el M. Y eso hace que este grafo siga dibujándose igual. En el fondo, imagínatelo como si fuera esto tridimensional y como que esto pudiese, tú lo agarras y como que lo sacas en dirección hacia ti de la pantalla y en realidad todo este eje está fijo. Todo ese eje, imagínatelo fijo. Y estos dos empiezan a orbitar, entonces entre ellos se intercambian. ¿Ya? Se intercambia el H con el J y el K con el M, y mi grafo va a seguir siendo el mismo grafo. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un subconjunto de nodos que son equivalentes entre sí. Esto me está recordando mucho las relaciones que vimos antes. Sí, Profe, ¿sí? ¿qué significa que C, E y G sean órbitas como solitas? Que son estabilizadores. Es decir, que ellos son los que definen que siempre se van a mantener fijos, ellos no pueden cambiar.
Los demás yo los puedo intercambiar entre ellos. Por ejemplo, intercambiar el A con el B. Y este grafo va a seguir siendo el mismo grafo. Ah, ya. El D con el F también los puedo intercambiar entre ellos, ¿ya? Como que orbitan. Imagínense eso, como los planetas. Como que estos tuvieran 3D y yo lo hago orbitar así. Y esto se va a mantener igual. Pero no puedo hacer, por ejemplo, intercambiar el G con el C, como les decía, porque ahí me quedan las cosas. El G y el C no son equivalentes entre sí. Bien, entonces Nicolás propone que son 144. Ok, son menos en realidad. La pregunta era cuántas permutaciones definen isomorfismos dentro de este grafo. Profe, ¿y si yo digo que intercambio B con A y D con F, es distinto que decir B con A y no intercambiar D con F? ¿Son Correcto. permutaciones diferentes? Sí, son distintas. Por ejemplo, yo podría tener una permutación en donde solamente intercambio la con el B. Luego, otra distinta sería una en la que solamente modifico el D con el F. Y una distinta a las dos anteriores es que al mismo tiempo intercambie la con el B y el D con el F. Entonces, vamos a determinar, ok, Martín propone 16, son un poquito más. Vamos a determinar cómo se produce esto entonces. Hacia allá vamos. Entonces, vamos a definir el siguiente teorema. Si tengo un grupo G de permutaciones y tengo una permutación gamma, ¿cierto? Que establece que de X me lleva a Y, son todas las permutaciones en las cuales el X lleva a un Y. Débora, no te pasaste, son muchos. Entonces, G de X a Y son todos los gamma por G sub X, donde G sub X no lo hemos definido, y aquí se está diciendo que es el coset izquierdo de G de X con respecto a gamma. En el fondo, G sub X van a ser todas las permutaciones en las cuales X se mantiene como un punto fijo. Entonces, eso está dicho por acá. Ah, no, perdón, esa es la demostración. No voy a entrar en ese detalle, no tiene sentido, pero el punto es que tenemos este teorema, ¿de acuerdo? Entonces, de ese teorema se deduce algo que es muy importante y que si tengo un grupo de permutaciones G sobre X, ¿ya? Y tengo un elemento X minúscula de este conjunto, y este elemento es cualquiera, y otro Y, un elemento en la órbita de X, entonces lo que siempre tiene que ocurrir es que la cardinalidad de permutaciones en los cuales X es un punto fijo, tiene que ser igual a la cardinalidad de permutaciones en los cuales Y es un punto fijo. Eso siempre se debe cumplir. Y de aquí, entonces, sale finalmente el teorema que nos va a interesar, que dice que nos va a permitir encontrar cuántas permutaciones definen isomorfismos, y si tengo un grupo G de permutaciones sobre X y tengo un elemento X cualquiera, entonces la cardinalidad de permutaciones que definen automorfismos, que es este que está aquí, la cardinalidad de G, es la cardinalidad de, ¿cómo se llama?, de elementos que son equivalentes a X por la cardinalidad en los cuales X es un punto fijo, ¿ya? Es decir, que no lo moví. ¿A qué se refiere eso? Si nos devolvemos aquí al grafo, es como si yo les preguntara aquí, ¿cuántos nodos son equivalentes a A? ¿Cuántos nodos son equivalentes a el nodo A en este grafo? ¿Solo B? Ok, Mauricio y Débora dicen uno, ¿cierto? En realidad, y aquí es donde hay que tener siempre cuidado, en realidad son dos. Equivalentes a A son A y B, ¿ya? A eso se refiere, porque siempre tenemos que considerar la identidad. Entonces, por supuesto que dada la relación que habíamos definido como era una relación de equivalencia, yo siempre puedo decir que al menos yo como nodo voy a ser equivalente a mí mismo. Y en este caso, B también es equivalente a A. Así que, por lo tanto, si yo les digo
¿Cuántos nodos son equivalentes a A? Son 2. El mismo A y el B. En cambio, para C, por ejemplo, si les pregunto cuántos nodos son equivalentes a C, solamente es el mismo, así que es 1. Y si les pregunto cuántos nodos son equivalentes a H, ahí tengo 3. El H es equivalente al I y al mismo tiempo al J. Eso es lo que definiríamos como Gx, ¿ya? En realidad sería GA o GD o GI o GG, ¿ya? Eso sería la primera parte de la multiplicación que tenemos que resolver. Y la otra parte es cuántas permutaciones hay en las cuales yo me mantengo como punto fijo. Entonces, ahora yo digo que el A no lo voy a intercambiar, ¿ya? El A se quedó aquí fijo, y mi pregunta es, ¿cuántas otras permutaciones existen que definen isomorfismo sobre este grafo? Asumiendo que el A se va a quedar pegado ahí. Entonces, por ejemplo, una sería intercambiar el D con el F, otra sería intercambiar el H con el I y al mismo tiempo el K con el L, y así varias más. Entonces, esas son las dos cosas que tenemos que fijarnos. Volvemos aquí entonces. Nos damos cuenta que aquí yo tengo dos opciones para estas órbitas. La identidad o intercambiar el A con el B. Aquí también tengo dos opciones. La identidad o intercambiar el D con el F. Y aquí tengo 6 opciones. La identidad o cambiar el H con el I y al mismo tiempo el K con el L. O bien intercambiar el H con el J y el K con el M. O bien intercambiar el I con el J y el L con el M. Esas son las que van intercambiando de a 2. Y la otra opción finalmente es intercambiar de a 3. Es el H pasa al I, el I pasa al J, el J pasa al H. ¿Sí? Y el K pasa al L, el L pasa al M y el M pasa al K. Y eso no es lo mismo que este otro orden. Fíjense que aquí me paso hacia abajo, el H pasa al J, el J pasa al I, el I pasa al H. Entonces, efectivamente, son 24 las permutaciones que definen isomorfismos. ¿Cómo obtengo ese 24? Lo vamos a calcular ahora. Aquí está justamente qué pasa si considero el nodo A para calcular cuántas permutaciones existen en este grafo que definen isomorfismos. Recordemos que eso es la cardinalidad de G, ¿ya? Y vamos a calcular y tenemos que encontrar siempre el mismo número a partir de cualquier nodo, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a calcular para A y para H, para que nos demos cuenta que obtenemos el mismo número. Entonces, si recordamos, GA es la cantidad de equivalencias de A. Y, como ya les dije, nodos equivalentes a A son el mismo y el B. Así que este numerito es 2. Ahora tenemos que calcular G sub A. Y G sub A es la cantidad de automorfismos de G para los cuales A se mantiene fijo. En consecuencia, G sub A es 2 por 6. ¿De dónde saqué ese 2 por 6? Bueno, si nos devolvemos, aquí tengo 2, porque el A está fijo, así que esto no está funcionando. Yo no puedo intercambiar estas cosas. Aquí tengo 2, y aquí dijimos que teníamos 6. Así que es 2 por 6, ¿cierto? De ahí viene, me da 12, porque el A quedó fijo. ¿Ya? Lo afirmé. Es como que no puedo orbitar en este momento. Y por lo tanto, para obtener la cantidad de permutaciones total, tengo que hacer GA por G sub A. Por lo tanto, esto es lo que nos indica que obtenemos 24 permutaciones que definen automorfismos en este grafo. Bien, ahora hagamos de nuevo lo mismo, pero para H. Entonces, ¿cuántos son equivalentes a H? Son 3, ¿cierto? Estaría el H, el I y el J. ¿Quién me puede decir de dónde sale el G sub H? Bueno, el H entonces está fijo, significa que no se puede intercambiar con ninguno de los otros tres. Claro. Entonces sería intercambiar cualquier intercambio entre I y J, D y F y A y B. Ya. Y entonces, ¿cuánto nos da el numerito de G sub H?
6. No. ¿Cuánto nos da el numerito de G sub H? No estoy seguro, pero voy a decir 7. No, no es 7. ¿8? Ok. Brian, ¿cómo obtienes esos 8? Ok, la identidad IAB, identidad IDF, y además la identidad y el IJ y al mismo tiempo el LM, correcto. ¿Ya? Entonces, miren, me voy a devolver, porque aquí está la clave. Todos los que tengan un H están muertos. Ese no lo puedo ocupar, ese tampoco lo puedo ocupar. Este sí, este no y este no. Entonces aquí tengo dos opciones y me quedó la identidad y este que está aquí, 2. Entonces 2 por 2 por 2 me da 8. Y 8 por 3 me da 24. Y la magia existe. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, para calcular la cantidad de permutaciones que definen isomorfismos en un grafo, se puede hacer a partir de cualquier nodo. ¿Ya? Y lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de nodos que son equivalentes a ese nodo por la cantidad de permutaciones que existen cuando yo dejo fijo a dicho nodo. Y él no puede cambiar. Los demás sí. Entonces eso me da 3 por 2 por 2 por 2, 24. ¿Ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tomase el D? Estamos de acuerdo con que nos va a dar lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántos nodos son equivalentes a D? 2. 2. ¿Cuántas permutaciones me definen isomorfismo si es que yo dejo el D fijo? Si yo dejo el D fijo, ¿cierto? Aquí tengo 2, que sería la identidad o la B. Y aquí en este sistema habíamos dicho que teníamos 6, ¿cierto? La identidad o combinar de a pares, ¿cierto? Que eso me da 3 más, así que llevo 4, o bien intercambiar de a 3, que tengo dos formas, de aquí hacia abajo HIJ o bien HJI. Así que ahí tengo 6, y por lo tanto, como hay dos nodos equivalentes a D, tengo un 2 que está multiplicando, ¿cierto? A este 2 y está multiplicando a este 6. Así que 2 por 2 por 6 me da efectivamente 24. Así que indiferente del nodo que ustedes tomen, siempre les tiene que dar el mismo número. ¿Vamos bien? Profe, Sí. yo tengo una pregunta con respecto a alguna diapo anterior que no entendí por qué H y J, por qué hay permutaciones distintas con esos. Volvamos. Tú me dices stop Ahí, más adelante. acá. Ahí, exacto. No entiendo por qué IJLM es distinto de HIJKLM y esas cosas. Ya. Porque piensa tú que aquí este H va a pasar a tomar el puesto de este I, ¿de acuerdo? Este I va a tomar el puesto de este J, y este J se va a venir arriba y va a tomar el puesto de ese H. En cambio la otra, bueno, y lo equivalente para KLM. En cambio la otra, este H viene a pararse aquí abajo. Este J pasa hacia arriba y este I pasa hacia arriba. Es como que en una voy bajando y en la otra voy subiendo. Entonces no me produce el mismo resultado. Pero tienen que hacerlo en conjunto, H y K tienen que hacerlo en conjunto con I y L y J y M, ¿cierto? No pueden bajar Correcto. solos, por separado. Correcto. Ya, ok, gracias. Bien.
Continuamos. Entonces vamos a aplicar ya finalmente lo último que queremos hacer, ¿cierto? Y tenemos entonces, dado un elemento de una permutación, ¿cierto? En el grupo de permutaciones de G, vamos a definir como f de gamma son todos los x pertenecientes al conjunto X, tal que gamma de x es igual a x. En el fondo son todas las permutaciones en donde yo me quedo fijo. Y entonces f de gamma es el número de puntos fijos de la permutación gamma. Bien, y de aquí viene el último teorema del curso, y esto se acaba. El teorema de Burnside. Dice, el número de órbitas de G sobre X está dado por 1 sobre la cardinalidad de permutaciones que me definen automorfismos, multiplicando a la sumatoria, ¿cierto?, de la cardinalidad de todas las permutaciones, ¿cierto?, que van definiendo puntos fijos dentro de el conjunto de permutaciones posibles. Y aquí hago una curiosidad, simplemente dice, este resultado se conoce bajo el nombre de Burnside, de Cauchy-Frobenius y de Polya. ¿Ya? Burnside lo popularizó en su libro atribuyéndoselo a Frobenius, aunque el resultado se conocía como Cauchy antes. Por esta enredada historia a veces se le llama el lema que no es de Burnside, pero bueno, cosas que ocurren. Entonces ahora vamos a aplicar esto. Tenemos el siguiente problema. Tenemos una cartilla de 3×3, en la cual se pueden hacer 2 perforaciones. ¿Ya? Entonces, aquí y los recuerdo entonces que al comienzo de la clase les había pedido de que tuvieran una hojita que ojalá imite este cuadrado, ¿ya? Pueden dibujarlo, les va a servir para entender más fácil los conceptos. Pueden dibujarlo en una hojita, ¿cierto? Dibujan una cartilla de 3×3 y si yo perforo aquí, le hago un hoyito, digamos, a mi hoja, en esta posición y en esta, nos podemos dar cuenta, obviamente, que eso no es equivalente a la de la situación B. Pero en cambio, si perforo esta y esta, eso sí va a ser equivalente a que perfore las dos de arriba que están en los extremos. ¿Por qué? Porque existe una permutación que hace que yo pueda pasar de aquí a allá y encontrarme en exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, la pregunta que nos va a interesar responder es, ¿cuántas cartillas diferenciables existen al hacer 2 perforaciones? ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo una opción, aquí tengo una segunda opción. Pero no puedo considerar que esta, la B y la C son opciones distintas, porque existe una permutación, que sería la rotación, por ejemplo, que me permite llegar desde este estado hacia este otro. Entonces, ¿cómo aplicamos la materia para determinar esto? El punto es que ustedes podrían, claro, tener su hojita, comenzar a hacer perforaciones, y luego supongamos que en algún momento dicen, ya, encontré, por decirles algo, 7 casos. La gran pregunta es cómo demostramos que efectivamente son 7 casos, ¿ya? Y que no hay más. Entonces, esa es la pregunta que nos va a interesar resolver. Primero que nada, me gustaría preguntarles, ¿cuántas permutaciones, indiferente de las perforaciones que existen acá, imagínense ahora solamente la hojita, ¿ya? Y de hecho, ojalá puedan agarrar esa hojita en sus manos. Y la pregunta es, ¿cuántas permutaciones existen que ustedes puedan hacer que hagan que su hoja siga manteniendo exactamente la misma forma? Es decir, ustedes hagan apliquen una permutación, ¿ya? Y que esa hoja siga quedando igual como ustedes la tenían en el primer segundo. 8, ok. Martín dice 4. Bien, ¿alguien me podría ir explicando cuáles son las 8 o 4? Yo creo que 8 porque esas eran la cantidad de permutaciones que mantenían que un cuadrado siguiera siendo un cuadrado. Correcto, justamente. Y esas son las 8 permutaciones que definen isomorfismos en este grafo.
¿ya? En realidad yo hablo de grafo porque lo podemos establecer como un grafo, ¿ya? Como que estos fueran nodos, ¿cierto? Y todos están conectados con todos y así. Se lo tienen que imaginar efectivamente como en una hoja. Eso es lo mejor, es lo más fácil. Si yo, por ejemplo, en mi hoja, intento intercambiar la esquina inferior izquierda con la esquina inferior derecha, y solamente eso, no lo puedo. No lo puedo hacer porque me rompería mi hoja, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y si rompo mi hoja, entonces ya dejó de ser un cuadrado, ¿sí? ¿Y cuáles eran las 8 permutaciones que teníamos? Primero que nada, y siempre, por favor, métanselo en la cabeza, primera permutación siempre es la identidad, ¿ya? Es decir, la permutación que no hice nada, la dejé ahí. Las segundas podrían ser las rotaciones. Por ejemplo, si yo roto esto en 90 grados, me va a quedar exactamente la misma figura cuadrada. Si lo roto en 180 o en 270 grados, también. No tiene sentido de decir si la roto en 360, porque en realidad esa es nuevamente la identidad. En el fondo no hicieron nada, ¿ya? Así que no pueden hacer eso. No pueden contar rotación en 360 como una distinta de la identidad. Y las otras son las reflexiones que existen. Por ejemplo, una reflexión con respecto a la diagonal que pasa por acá, ¿ya? Y otra reflexión que pasa con respecto a la otra diagonal del cuadrado. Y finalmente, una reflexión con respecto al eje horizontal y una reflexión con respecto al eje vertical. Y ahí tenemos las 8. ¿Ya? Entonces, y veamos esto también, cómo se encuentran las 8 de la forma que aprendimos recién, como un grafo. Si yo tomara una esquina, ¿cuántos nodos son equivalentes a un nodo esquina? 4. 4. ¿En cuántas permutaciones mi esquina, el puntito que yo anoté, sigue quedando ahí mismo? ¿Cuántas permutaciones en donde yo perforé una esquina, esa esquina queda ahí mismo? ¿5? Uy, 5 permutaciones, tanta. Ojo que si encontramos 5 permutaciones, entonces 4 por 5 nos indicaría que deberían existir 20 permutaciones que hacen automorfismos en este grafo. Y nosotros ya sabemos que son 8. Así que eso es una pista muy grande para indicarnos que en realidad deberían existir solamente 2 permutaciones que hagan que mi esquina seleccionada siga ahí mismo. ¿Cierto? La ¿Y cuáles son las identidad, 2? La identidad y la reflexión con respecto a la diagonal que pasa por acá. ¿Cierto? Si ustedes tienen su hojita y agarran este extremo y este extremo, ¿cierto? Pueden como entre comillas rotarlo y van a volver a hacer el mismo cuadrado. ¿Se entendió eso? No. ¿No? ¿Qué pasa si yo hago la reflexión? Escogí esta esquina, ¿de acuerdo? Así que yo dije que habían 4 nodos equivalentes a mí, que son cada una de las esquinas, y que al mismo tiempo tienen que existir 2 permutaciones en las cuales este puntito queda ahí mismo. Una es la identidad, y la otra es qué pasa si yo tomo la permutación que hace la reflexión con respecto al eje que pasa por esta diagonal, por acá. Si van viendo mi mouse. Entonces, por esa diagonal aplico la reflexión. En el fondo, todos los de acá se vienen hacia acá arriba y los de aquí se vienen hacia acá abajo. Ah, ya Entonces, entendí. en esa permutación, este puntito va a quedar ahí mismo. ¿De acuerdo? Y esas son las 2. En cualquier otra, este puntito no va a quedar ahí mismo. Por ejemplo, si yo hiciera la reflexión con respecto a la vertical, ¿cierto? Este puntito pasaría a quedar acá. Así que ya mi puntito no está en el mismo lugar. Está bien que sea una esquina, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo.
También, si yo aplicara una rotación en 90 grados, también ese vendría para acá. Si aplicara una rotación en 180 grados, se vendría para acá. Si aplicara una rotación en 270 grados, se vendría para acá. Así que en ninguno de esos casos me quedo ahí mismo. Si aplicara una reflexión con respecto a la horizontal, este nodo se vendría aquí abajo, así que tampoco es el mismo. Y si aplicara una reflexión con respecto al otro, a la otra diagonal, que es la que pasa por aquí, ¿cierto? Este nodo se vendría aquí abajo. Así que en realidad solamente hay dos permutaciones en las cuales yo me quedo ahí mismo. Y de ahí es que viene entonces que existen solamente 8 permutaciones que definen automorfismos para este cuadrado. Pero solamente hemos determinado dentro de esto, del último teorema que enunciamos, lo que acabamos de determinar es la cardinalidad de G, ¿ya? Entonces ahora tengo 1/8 y me falta calcular esta sumatoria. Ahora, esta sumatoria ya tiene que darme sí o sí un múltiplo de 8. Si no me da un múltiplo de 8, entonces el número que me quedaría aquí final sería decimal, ¿ya? Y no puede ocurrir jamás de que yo diga que tengo 7,3 cartillas diferenciables. Eso no tiene sentido. Tiene que ser un número entero, ¿ya? Entonces ahora vamos a determinar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En cuáles permutaciones, yo eligiendo 2 perforaciones, me quedo igual. Entonces, eso ya lo vimos. Bien. Y ahora, primero que nada, con respecto a la identidad. Si yo hago 2 perforaciones y aplico la identidad, por supuesto que generé un punto fijo, porque me quedé ahí mismo. Entonces, para la identidad siempre ocurre que si yo tengo que escoger, por ejemplo, 2 entre 9, se utiliza la fórmula de la combinatoria. Este 9 sobre 2 en combinatoria es simplemente 9 factorial dividido por 2 factorial y 7 factorial. Ese número me da 36. Si, por ejemplo, yo tuviese una cartilla que tuviese, por decirles algo, que ni siquiera es cuadrada, tiene 7 opciones. Entonces, eso me quedaría como, y quiero perforar 2, ¿cierto? Entonces, de 7 me quiero quedar con 2. Así que eso me daría 7 factorial dividido por 5 factorial y dividido por 2 factorial, que es 3 por 7, 21, ¿cierto? Entonces me daría 21 opciones. Bien. Aquí tenemos entonces la tablita, que ya está rellenada, pero la pregunta es cómo llegamos a ella. Entonces, aquí ustedes tienen la permutación, ¿ya? Que vendría a ser la identidad, la rotación en 90, en 180, en 270, las reflexiones en las distintas diagonales y la reflexión vertical y horizontal. Y aquí vamos a ir anotando, ¿cierto? La cardinalidad de, al escoger yo 2, ¿cierto? Que se queden fijos, ¿ya? Que aplique la permutación identidad y esto se quede fijo. Que aplique la rotación en 90 y ver cuántas opciones me quedan fijas. En este caso dice 0. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a irme aquí. Veamos cómo obtengo rotación en 180 que me dice que son 4. Voy a dejar de compartirles eso para compartirles un ratito Inkscape. Lo tengo por acá. Ahí estamos. Bien. Entonces lo que dice esto es que tenemos que cambiar esto. Segmento, ¿cierto? Vamos a hacer que esto esté negro. Y el relleno también. ¿Por qué no quiere rellenar?
¿Aló? ¿Sí? Es por el alfa. El cuarto canal tiene que estar en Ah, está, 255. ya, ok, sí, vale, gracias. No me había dado cuenta. Bien, entonces aquí yo hice una perforación, ¿cierto? Y por ejemplo, hago otra aquí. Si yo aplicara la rotación en 90 grados, supongamos que vamos a rotar así, ¿ya? Hacia acá. Entonces, este pasaría a quedar aquí y este pasaría a quedar ahí abajo. Entonces, en realidad me quedaría algo como eso, ¿ya? Y lo que acaba de ocurrir es que no produje el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la idea es que yo vuelva a quedar así, pero con esta perforada y con esta perforada, cuando yo aplique la permutación. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna forma de escoger dos perforaciones tal que al aplicar la rotación en 90 grados yo quede donde mismo? Y la respuesta, como lo vimos en la tablita, es no. ¿Ya? Podríamos buscar todas las opciones. ¿Ya? Aplico 90 y estas dos me van a quedar aquí abajo. Esta aplico 90 y también esta va a pasar aquí abajo, así que esa no me sirve. Luego, esta aquí abajo, por ejemplo, aplico 90 y no lo encuentro. Y así con cada una de todas las configuraciones, luego hay que probar, por ejemplo, también con esto, hay que probar con esto, hay que probar con eso, etcétera, con todas las que ustedes vean. Pero nos van a importar solamente las que queden en exactamente el mismo estado. Entonces lo que dice esto es que no hay ninguna que al aplicar la rotación en 90 me deje en el mismo estado. Sin embargo, cuando yo aplico rotación en 180, en la tablita aparecían que habían 4. ¿Alguien me podría decir cuáles son esas 4? Son todas donde los puntos están en lados opuestos. Ok, una sería esta. ¿Estamos de acuerdo? Yo le aplico 180 y este se viene a parar aquí y este se va a parar allá. ¿Cierto? Así que queda en el mismo estado. Otra sería esta. ¿Cierto? 180, este se viene a parar aquí y este se va a parar allá. ¿Cuál más? Las esquinas. Las esquinas, muy bien. Entonces, ese ahí y este acá, aplico 180. Si aplicara 90, este vendría acá. Más 90 más, este se viene aquí abajo. Entonces, este quedó aquí abajo y este también. Aplico 90 y llega aquí, más 90 más, se va allá arriba. Y por supuesto, el caso equivalente, digamos aquí, me indicó entonces que tengo efectivamente 4 que me permiten hacer esto. Bien. Ahora, voy a salir de aquí. No, perdón. Sin salir de ahí, les voy a decir que rotación en 270, la tablita me dice 0. ¿Ya? Estos son números que ustedes van a tener que encontrar. El punto es que uno rápidamente luego se empieza a dar cuenta cuando ya no hay configuraciones posibles en ciertos ángulos. Entonces, para 270 grados no hay ninguna que vuelva al estado natural. Luego, para la reflexión en 1,3 me dice que hay 6. Es decir, por ejemplo, voy a dibujar eso ahora. Si yo tomo este eje, no sé si que lo vamos a dejar segmentado. Ya, yo tomo ese eje y hago la reflexión con respecto a este eje, entonces me dice que hay 6. La pregunta es, ¿cuáles son esas 6? Los que son simétricos. O sea, cualquiera donde los dos puntos estén o en el centro ambos o en lados opuestos simétricos. Ya. Por Por ejemplo, la ejemplo, actual. donde están ahora, o podría ser dos dentro del eje. Pero si hay una en el eje, la otra también tiene que estar en el eje porque si no, ahí no va a funcionar. Claro, entonces dice que son 6 y ustedes mentalmente deberían poder encontrar esas 6. ¿Ya las encontraron?
¿Ven la 6? Ya, entonces ahora yo les voy a mostrar cuáles son las 6. La que está actualmente, esa es una. Otra es esta. Vamos, 2. Otra es esta. Vamos con 3. Otra es esta. 4. Otra es esta. Oh, perdón, corrí el eje. Otra es esta. 5. Y la última es esta. 6. ¿De acuerdo? Alguien me podría decir, pero profe, esta que está ahí es equivalente a esa que está ahí arriba. Eso no es correcto, porque sería como hacer dos permutaciones al mismo tiempo. O sea, estamos haciendo esta permutación, estamos aplicando solamente la permutación que refleja con respecto a este eje. ¿De acuerdo? Así que bajo esta permutación, esto que está aquí no es, me da por agarrar el eje, no es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Tengan cuidado ahí. Bien, ahora, y obviamente va a ocurrir lo mismo si hago la reflexión con respecto al otro eje, ¿cierto? Voy aquí, pongo por acá, y también voy a encontrar 6, pero ahora jugando en el sentido opuesto. Aquí habría una, aquí habrían 2, ¿cierto? Ahí habrían 3, y luego aquí habrían 4, 5, ay, el eje. 4, 5 y 6. ¿Sí? Bien. Entonces, ya he probado con 2 de las 4 reflexiones. Las otras reflexiones que me van quedando son la horizontal y la vertical. Entonces, para la horizontal, ¿quién me puede decir cuántas hay? ¿6? Ok. Tengo esta, ¿cierto? Esa es una, 2 y 3. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y otras son las que estoy en el eje. 1, 2 y 3. 6. Y por último, la última que nos queda, entonces sería la, la vertical. ¿Y cuántas voy a tener en la vertical? Seis también, muy bien. Entonces voy con esa 1, 2 y 3, ¿cierto? La siguiente es cuando ya estoy justo aquí, y ahí tendría 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Así que me dio 6. ¿Alguien me puede decir cuánto es la sumatoria de todo esto? ¿Cuánto habíamos dicho para la identidad? 28. Wow. Son más. Hay que calcular la combinatoria de 9 sobre 2. $36. Muy bien. En la rotación en 90 dijimos que nos añadía 0. La rotación en 180, ¿cuánto nos añadió? 4, muy bien. Y las reflexiones, cada una nos añadió 6, ¿cierto? Fueron 4 reflexiones, así que
Esto nos da un total de... Ok, 24 para las reflexiones, pero el total, la sumatoria considerando la identidad, rotación en 90, 180, 270 y las 4 reflexiones, 64. Ok, bien. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? El valor de esta sumatoria lo teníamos que dividir por la cardinalidad de G. ¿Cuál era G? ¿Cuánto era la cardinalidad de G? Recordemos que es la cardinalidad de G, son las permutaciones que definen isomorfismos en nuestra cartilla. Así que son 8. Muy bien. Entonces 64 dividido en 8 es... Chan, 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 8. Muy bien. Y no 8,1 ni 7,9, no, 8. ¿Ya? No les puede dar un número decimal porque si no significaría que tenemos, por decirles algo, 7,3 cartillas diferenciables. Eso no puede ocurrir. Si es que les da un número decimal, entonces hay un error, ya sea en que calcularon mal la cardinalidad de G o calcularon mal la sumatoria. ¿Ya? Entonces devolvámonos a la diapositiva. Profe, ¿Sí? ¿qué significa el 8 como resultado? Eso significa que existen 8 cartillas diferenciables, perdón, sí, estoy bien. 8 cartillas diferenciables cuando yo escojo dos opciones para hacer dos perforaciones dentro de las 9 que tengo. ¿Ya? Pero, ¿qué significa que sean diferenciables? Que si dos configuraciones son diferenciables, cuando no existe ninguna permutación que yo le pueda aplicar al cuadrado para poder llegar a la otra. En el fondo es esto que está aquí. Por ejemplo, esta es diferenciable con esta, ¿ya? Porque de aquí no hay ninguna permutación que me permita llegar acá. Pero en cambio, esta no es diferenciable de esta otra, porque existe una permutación, ¿cierto? Por ejemplo, rotarla a 90 grados y que me va a permitir llegar a esta. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, con esto nos indica, aquí está la conclusión, es decir, hay solo 8 patrones diferenciables en una cartilla de 3×3 cuando se pueden hacer dos perforaciones cualquiera. Y esto demuestra cuánto es la cantidad, pero no nos dice cuáles son. El punto es que ahora, cuando ustedes lleguen a encontrar las 8, ya van a saber cuáles que tienen que parar ahí, no tiene sentido seguir buscando, porque ya no hay más que sean diferenciables. Pero para que puedan dormir en la noche, ahí están las 8 que son diferenciables. ¿Ya? Y nos damos cuenta que aquí no hay dos en las cuales yo puedo aplicar una permutación y puedo representar la otra. ¿Sí? Así que ahora que ya sabemos cuál es el número, lo podemos buscar y no vamos a estar hasta el infinito de los tiempos intentando demostrar, digamos, que no hay más. Ojo, que este resultado cambiaría si yo les pidiese, por ejemplo, bajo esta misma cartilla, que hicieran 3 perforaciones. Si hiciéramos 3 permutaciones, o sea, 3 perforaciones, perdón, lo que va a ocurrir es que, primero que nada, este numerito aquí, la cardinalidad de G, se mantiene igual, porque eso era en función de la cartilla, sin considerar que se estaban usando dos perforaciones. Pero lo que va a cambiar es este numerito que está aquí. ¿Ya? Si ahora yo quiero tomar 3, hagamos ese ejercicio para ver si comprendieron bien. Y vayan encontrando cada uno de estos numeritos para cada una de estas permutaciones. Voy a pausar el video para que no grabar tanto espacio en blanco, pero
hagamos ese ejercicio juntos. Bien. Lo primero que tengo que calcular dentro de mi tablita siempre es la identidad. Y ahora, como tengo que escoger 3 opciones dentro de las 9, me quedaría, tengo que calcular, ¿cierto? 9 factorial y dividirlo por 9 menos 2, 7 factorial y 2 factorial. Y esto nos da un total de ¿cuánto nos queda? Ah, perdón, esto no es 2, este era para 2. Esto es 6 factorial y esto es 3 factorial, porque ahora estoy escogiendo 3. ¿Cuánto nos queda? 12. Ok, se redujo harto nuestro numerito. Bien, ahora tengo que ver si en rotación en 90 grados existe alguna configuración que, que haga que la cartilla quede ahí mismo. ¿Alguien ve alguna? Voy a correr esto hacia acá por mientras. Profe, ¿Mm? ¿esas configuraciones solo se pueden encontrar manualmente? Claro, tenemos que buscarlas manualmente. Ah, ya. Si hay que rotar eso a 90 grados, simplemente hay que poner 2 perforaciones en las casillas de izquierda a la derecha, en el medio. 2 perforaciones en el medio, así. Ahora en la derecha. Esta de acá, Abajo. abajo, ahí. Yes. Ya, si roto en 90, este se viene a parar aquí. Este se va a parar allá y este se queda ahí mismo. Entonces no produje el mismo resultado porque lo que yo quiero es que esto quede, las 3 en la sección media queden perforadas. Y quede en cambio así. Oh. Así que esa no me sirve. ¿Alguien ve alguna? Recordemos que puede ser 0, si es que no vemos nada. ¿4? ¿Cuáles serían, Diana, las 4? Supongamos que veamos esto como un tablero de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, para que me puedan decir en qué lugares pongo las perforaciones, como una matriz. Yo creo que no hay una rotación en 90 grados que lo Tiene que deje. quedar así, ¿no? Yo diría que no. Ya, ok. Entonces, ok, vamos a decir que es 0 por ahora, porque no vemos ninguna. ¿Ya? Aunque Diana dice en 1, 2, 2, 1, y es en el centro. Si yo roto en 90, estos que están aquí se vienen a parar en esta columna de acá. Así que este pasaría a estar aquí y este pasaría a estar acá. Y no se produjo el mismo resultado. Así que esa no me serviría. Bien. Intentemos avanzar. Por último, podemos cambiar nuestra respuesta si luego nos damos cuenta que hay algún error. Rotación en 180. ¿Alguien ve alguna? Ah, sí, estas son estas son las típicas donde están los 3 puntos en el En medio. un eje. ¿Ya? Este se vendría, aquí sería 90 y aquí sería 180 y este, ahí sería 90 y ahí sería 180. Así que produje el mismo resultado. Esa efectivamente es una. La otra es aquí, ¿cierto? ¿Y qué más? Las diagonales, tal vez. Las diagonales. Efectivamente, fíjense que esta en 90 se para aquí y 90 más se viene aquí abajo.
y la que estaba aquí abajo, en 90, se para aquí, y en 90 más se viene aquí arriba. Así que efectivamente se produjo eso de ahí. Si yo hago cualquier otra cosa, como por ejemplo esto, estamos de acuerdo con que esa no me sirve, ¿cierto? Porque en 90, este se vendría aquí, 90 más se iría para allá. Y este 90, este se vendría aquí, y en 90 más acá. Entonces no se produjo el mismo resultado. Bien, supongamos entonces por ahora que por lo menos 180 nos da 4. Rotación en 270. ¿Alguien apuesta porque hay alguna? Apostamos al tiro que es 0. 0 al tiro nomás. 0 al Porque tiro esto- nomás, ya, sí. Y si no hay 90 grados, por qué haría de ese de 170? Sí, Ángel, efectivamente la identidad es 9 sobre 3. 84, ¿tanto? Eso es 9 factorial dividido por 6 factorial y por 3 factorial. Yo anoté lo que me dijeron. ¿Eso nos da 84? Eso en el fondo es 7 por 8 por 9 dividido por 9, ¿cierto? Por 6, perdón. 7 por 8 por 9 dividido por 6, ya. Y eso nos da 84. Ok. A esta altura del semestre ya los cerebros no saben multiplicar o se confunden en realidad. Bien. Entonces, continuemos. Reflexión en la diagonal 1. ¿Cuál es la diagonal 1? Da lo mismo porque es simplemente el nombre, pero es para anotarlo fácil. Vamos a decir que esta es mi diagonal 1. Y la pregunta es, ¿cuántas puedo, o sea, en cuántas perforaciones yo me quedo como punto fijo? 10, ok. Podría yo, por ejemplo, esa es una, ¿cierto? Una, dos, tres, ¿sí? Y luego tenemos aquí una que sería 4. Y luego que donde están todos en el eje. Ah, verdad, claro, sí. Entonces, las otras serían en el fondo. Si yo dejo este aquí, yo sé que por este que está acá se generan 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Perdón. Ahí, se me ocurrió esto. 1, 2 y esta sería la tercera. Entonces ahí ya generé 3 por esa, pero ahora puedo repetir el mismo movimiento y dejarlo aquí arriba, ¿cierto? Así que eso me dio 3 más. Y luego dejarlo aquí abajo y repetir lo mismo que ya hice. Así que tengo 3 más 3 más 3, 9, y la décima vendría a ser esta que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos vieron eso? Lo mismo va a ocurrir entonces con la reflexión en el otro eje. Ahora, ojo que eso está ocurriendo en esta cartilla. Eso podría, si la cartilla ya no es un cuadrado, las permutaciones podrían ser otras. ¿Ya? Profe, no veo todas las permutaciones en la diagonal. Las 10. Claro, no. Entonces, ¿Cómo llegué a esas 10? ¿Eso? sí, eso. Ya. Mira, fíjate que una opción es esta.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. dejé esta fija acá y estas dos están pivoteándose de esta forma. Así que ahí tengo una, luego puedo mover esa acá y esta acá, y ahí tengo dos, en donde esa sigue fija, y luego este aquí y este aquí, ¿de acuerdo? Y eso me dio 3, cuando este estaba parado aquí. Ahora, este lo muevo acá y hago exactamente lo mismo que recién. Estos dos los dejo ahí, luego acá, y finalmente aquí. Y ahora vuelvo a correr este, y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Esa sería una, esta sería la otra, y esta sería la otra. Entonces, ahí se generaron 9. Cuando este estaba aquí, 3 más. Cuando este estaba aquí, 3 más. Y cuando este está aquí, 3 más. 9. Y la décima es esta. Ah, ya entendí. Gracias. Ok. Bien. Entonces tenemos reflexión en D1 y en D2. Y nos queda finalmente las reflexiones horizontales y verticales. Así que vamos a hacer la horizontal. ¿Y cuántas ven aquí? Y es igual, ¿ok? Entonces, efectivamente, voy a ir dejando la de al medio fija. Y aquí tendría una, ¿cierto? Luego 2, luego 3. De ahí corro esta, acá, y hago lo mismo. Ahí tendría 1, 2 y 3. Y luego corro esta, y hago lo mismo. Y tendría 1, 2 y 3. Y finalmente, la décima viene a pararse aquí. Así que vamos a decir reflexión en la horizontal, 10 más, y naturalmente, súper fácil de ver que la reflexión en la vertical también nos va a dar 10. Entonces, ahora tenemos que hacer la sumatoria de todo esto. Y tenemos que dividir por 8. Si es que no nos da un número entero, algo hicimos mal. ¿Alguien podría calcularlo, por favor? ¿Es la suma, profe? ¿Dividido en 8? Correcto. Pero el 84 también se suma. Correcto. Todo se tiene que considerar. Es 84 más 0 más 4 más 0 más 10 más 10 más 10 más 10. Así que esto nos daría 88 más 40, ¿cierto? Nos da 128. ¿Sí? Y 128 dividido en 8 es 16. bien. Y entonces por lo menos nos dio un número entero, así que eso nos permitiría sospechar de que hicimos todo bien. Ahora, ¿cuáles son esas 16? Eso es otro problema. ¿Cómo estamos? Profe, ¿Mm? ¿existe una forma de saber cuántas posibles posiciones hay en total para los tres? Eso es lo que acabamos de calcular, que existen 16 cartillas diferenciables cuando tengo que escoger 3 opciones de las 9. Ya, A eso se refiere ese 16. Entonces, ahora que sabemos que es 16, deberíamos nosotros buscarlas, pero ese es otro problema. ¿Ya? Por ejemplo, una sería esta que está aquí. Y esta que está aquí, yo no puedo decir que es distinta de esta que está acá, porque efectivamente si hiciera una rotación en 90 de la anterior, podría llegar a este estado, ¿cierto? Entonces esas dos no son diferenciables. Pero esta es distinta ya a la que tenía solamente vértices acá. Y esta que está aquí no es diferenciable de esta otra, porque si hago la reflexión con respecto a este, entonces efectivamente puedo imitarlo. Entonces, profe, tengo que encontrar 16 formas de distribuir los puntos que no se pueda llegar a otra de las formas haciendo rotación y reflexión y nada. Correcto.
Ese es el punto final. Ahora, por lo general, no se les pide encontrar todas las opciones, o sea, que al final ustedes digan cuáles son las 16 cartillas, pero lo que se les pide determinar es la cantidad de cartillas diferenciables. Ya hasta ahí llega el ejercicio. Ok, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, señoritas y caballeros. Pueden hacer curso menos menos. Un curso menos. ¡Yes! ¿Cómo se llama? Lo que nos va quedando entonces. Nos va quedando, por supuesto, que hoy día tienen que resolver la pregunta 2 del certamen 3. De vuelta de las vacaciones, vamos a alcanzar a tener clases un miércoles, porque el lunes todavía está, todavía es de vacaciones, entre comillas. Así que el miércoles solamente nos vamos a juntar para hacer ejercicios de esto con otro tipo de cartillas. ¿Cómo se llama? Y el jueves, o sea, el miércoles vamos a hacer ejercicio y el jueves, al día siguiente, tendrían que resolver ya la última pregunta del certamen 3. Y con eso cerramos. Sobre las notas de la pregunta 2 del certamen 2, bueno, no he querido insistirle a los ayudantes que están corrigiendo esa pregunta porque están al igual, súper atareados, digamos, al igual que ustedes. Pero yo creo que pronto ya deberían terminar. Y por mi parte yo me voy a poner a corregir ya la pregunta 1 del certamen 3, que fue la que dieron la semana pasada. Así que ya pronto van a empezar a salir todas las notas. Y eso sería. ¿Alguna pregunta? Sí, algo que les envié un correo antes de la clase es que había un pequeño error en la red residual de la pregunta de hoy día, en que un 0 y un alfa estaban intercambiados. Eso ya fue reparado, así que para quienes no hayan comenzado a resolver la pregunta, mejor bajen de nuevo el archivo para estar seguros de que parten del estado correcto, pero era simplemente intercambiar el 0 con el alfa. Eso no infería mayormente en la resolución del ejercicio, pero cuando ya tuviesen que empezar a aumentar el flujo por ahí, entonces claro que tendrían que poner los números correctos. Así que, Entonces, no perdón por era ese detalle. 0 sobre alfa, era alfa sobre 0. O sea, en el flujo, en el primer dibujo el que está a la izquierda, el flujo inicial es 0 de alfa, pero en la red residual estaban anotados al revés. Es decir, en el que podía aumentar estaba anotado el 0, y cuando debería ser el alfa, y en el que venía en el sentido opuesto estaba anotado el alfa cuando debería haber sido 0. Ya, ok. Solamente ese pequeño detalle. Pero si alguien ya comenzó a desarrollar el ejercicio ¿cómo se llama? Y no se había dado cuenta de eso, puede intercambiar esos dos numeritos nomás en el ¿cómo se llama? En el digrafo en TIC Z y no va a haber ningún problema. El punto es que cuando ya ustedes empiecen a aumentar el flujo por ahí, van a tener que poner los números correctos. Ya, pues, estamos. Que les vaya muy bien ¿cómo se llama? En las evaluaciones. Y nos vemos el miércoles dentro de 2 semanas más. Cualquier consulta ahí me pueden escribir un email si tienen consultas de la evaluación. Profe, Estén ¿por qué bien. dentro de 2 semanas más? Porque la próxima semana es de vacaciones. Ah, verdad. Perdón. Claro, es de vacaciones, así que, ¿cómo se llama? Estamos interrumpidos por eso. De hecho, mi idea original, si no hubiese sido por esa semana que tuvimos ahí de vacaciones extra que no estaba considerada originalmente, esta semana hubiésemos terminado el ramo antes de las otras vacaciones.
pero como ocurrió esto, entonces tuvimos que desfasarlo y eso. Pero bueno, de ahí ya van a quedar con un ramo menos, así que igual creo que es un punto favorable para ustedes. Gracias, profe. Ya, pues, que estén muy bien, cuídense, chaito.